A nivel micronutrientes, a menos que alguien no tolere bien los lácteos, yo diría que si tuviera que hacer una generalización, diría que a quien le siente medianamente bien, la mayoría de personas estarán más sanas comiendo lácteos. Lógicamente tenemos que priorizar que no haya esa inflamación, que es el origen para mí de todas las enfermedades, en más o menor medida es un grado de inflamación. Si alguna persona... Yo diría que incluso los lácteos tienen un grado de inflamación que siempre está presente, pero para aquellas personas que le sienten pues jodidamente bien, que no noten cambios, que se sienten con energía y tal, yo diría que la mayoría están más sanas comiendo lácteos, o al menos los lácteos específicos que ahora comentaremos. ¿Por qué? Pues porque los lácteos que sean de alta calidad tienen un contenido de vitaminas específicas y importantísimas que escasean en el 99% de la población. En un contexto de dieta ancestral, lógicamente no necesitas lácteos. Si los puedes evitar, siempre incluso podría alegar a que mejor, que si viene de fuente de órganos y encima los cocinas poco o nada, muchísimo mejor. Pero en ese contexto generalizado, la mayoría de personas escasean en vitamina A y vitamina K2, que son vitaminas liposolubles que solo están disponibles en sus formas más biodisponibles en productos en comida de origen animal, ya digo, en su forma más biodisponible. Porque no hay ninguna fuente abundante de estos micronutrientes en la dieta del ciudadano medio fuera de la accesibilidad de los lácteos, ¿vale? Esta accesibilidad es la palabra clave del episodio de hoy, porque son muy fácilmente accesibles en comparación a todos los otros productos de comida con fuentes de vitaminas biodisponibles de los que os quiero hablar, ¿de acuerdo? Por eso los lácteos son, ¿qué? Pues los venden en la mayoría de supermercados, incluso lácteos de muy alta calidad, que la mayoría ni siquiera se da cuenta que ese lácteo específico, que ahora comentaremos también cuál es de tan alta calidad y que los he encontrado yo en Estonia, en Georgia, en puebluchos de por aquí y por allá, y que los venden en supermercados que no tienen que ser enormes, sino incluso esos supermercados más pequeños. También son accesibles económicamente y desde un punto de vista de negocio, de lobby, os lo diría así, es más rentable para los ganaderos alimentar a un animal y usar su leche en comparación a sacrificarlo para crear un bistec, ¿no? Y otro de los puntos, que de hecho es una arma de doble filo, es importantísimo también para los lácteos, que es su palatabilidad. Realmente los disfrutamos y esto es uno de los puntos que también puede jugar en nuestra contra y ahora comentaremos el porqué, pero mientras que puedo hablaros de lo mucho que me encanta, yo que sé, el tuétano, ¿no? Dentro de los huesos de los animales de pasto y que si te lo comes crudo mucho mejor, esto a mucha gente no le entra por la cabeza, no está acostumbrada. En cambio, todos los lácteos acostumbran a ser mucho más sabrosos y accesibles psicológicamente también a las personas, lo cual, irónicamente, puede convertirse en un punto muy negativo en contra de comer lácteos, ¿no? Porque entonces es muchísimo más fácil que comas más de la cuenta o que cuando te habías quedado realmente lleno te traen unos lácteos y ahí sí que te lo puedes comer de más, ¿no? Es interesante que sea un tipo de comida que se victimiza mucho menos que la grasa animal, que la carne en general, a pesar de que virtualmente, al menos a nivel grasas saturadas y vitaminas y su perfil y la fuente de estas vitaminas y grasas saturadas sean virtualmente lo mismo. Lo mismo no, pero se parece, ¿me entendéis? ¿No? Pero que se han victimizado muchísimo menos en comparación a la grasa animal como tal, cuando los lácteos también son grasa animal. Los lácteos tienen estas vitaminas liposolubles, específicamente la A y la K2, muchísimos más que los trozos de carne más magra, que es la comida a la que se acostumbra a centrar la gente cuando piensa, bueno, tendría que comer un poquito de carne. No es casualidad, entonces, que la mayoría de población sea deficiente en estas vitaminas específicas que son tan esenciales para nuestra salud. Incluso en el contexto de alguien que sigue una dieta, ya os digo, sin carbohidratos, cetogénica, ¿no? Paleo, carnívora, también son personas que acostumbran a obtener estas vitaminas de los lácteos porque hay poca gente comiendo órganos de forma regular y mucho menos de pasto y mucho menos poco cocinados o casi crudos, ¿no? Porque incluso aquellos que creen que consumen una dieta lo más parecido a la ancestral, en el fondo, la cantidad de gente que consume suficientes fuentes de animales de pasto son una minucia, son muy pocas personas que obtienen esos alimentos de fuentes auténticamente altas en cuanto a calidad de micronutrientes. Todo el mundo tiene estas deficiencias de vitamina K2 y el hígado está siendo un poco más popular hoy en día, pero en comparación, no tanto como debería y mucho menos
la popularidad del hígado es cocinado o realmente no nos centramos tanto en la fuente de dónde viene este hígado o de cómo se cocina o se procesa, que es entonces cuando se elimina la mayoría de estos micronutrientes, ¿no? Ahora bien, en los inconvenientes de consumir lácteos sí que tenemos esa buena accesibilidad, pero no es moco de pavo en el fondo, porque tenemos que hablar de factores de inflamación que os comentaba en la introducción, y algo que indagaba a fondo en el episodio número 3 de este podcast que tendréis en las notas del episodio por si queréis escucharlo, que os recomiendo, ¿vale? Quien tenga intolerancia a la caseína o a la lactosa, está claro que consumir lácteos queda fuera del rango de posibilidades, porque bajo mi opinión nos hará más daño cualquier factor multiplicador de esta inflamación que los micronutrientes que esa misma fuente nos pudiera aportar en primera instancia, ¿no? Es como beber una poción que te hace Superman, pero la misma poción tiene como efecto secundario una dosis de kriptonita. De poco te servirá, incluso estás estresando el cuerpo. Y lo digo porque muchas veces la gente tiene factores inflamatorios presentes en su cuerpo que no son visibles, haciendo que los lácteos no le sientan bien o no del todo y lo ignoran por completo y siguen comiendo lácteos porque no se tiene por qué traducir en acné necesariamente. Me refiero a que no hace falta que te salga acné para concluir que no deberías tomar lácteos. De todas formas, ahora tenemos la leche A2, seguro que alguno os suena y se encuentra incluso en cadenas de supermercados y cosas así. Ahí en Cataluña tenemos Origen Ametller, que tiene esta leche A2, que es un tipo de leche que solo contiene la proteína beta-caseína 2, ¿vale? Porque la leche convencional tiene tanto la A2 como la A1. Y puede ser un buen experimento para muchos, porque algunas personas digieren mejor y sin problemas lácteos A2, pero los convencionales, los que tienen A1 y A2, les causan todo tipo de problemas. Y teniendo en cuenta que a la mayoría les faltan muchas vitaminas que sí hay en este tipo de leche, pues puede ser un buen hackeo para biopotenciar tu cuerpo. Ahora bien, otro inconveniente de los lácteos que inicialmente he mencionado como algo positivo, porque os decía que es una arma de doble filo, es la palatabilidad. Personalmente, puedo quedarme súper bien, súper lleno con mi carne y mi grasa, pero si me pones por delante un buen bol de yogur o de sour cream, aquí en Estonia se lleva muchísimo, de nata, siendo dado, o sea, lo puedo engullir por muy lleno que estuviera inicialmente, o más bien dicho, por muy saciado que estuviera inicialmente. Me sucede lo mismo que si me metes ahí 1 kilo de queso. Eso es difícil pararlo, ¿no? Súper fácil de comerlo en cualquier circunstancia y hacerlo más de la cuenta. Y tiene todos los sentidos si tenemos en cuenta cuál es el motivo por el que la naturaleza creó ese queso, más bien dicho, esa leche en primera instancia, ¿no? Para que el animalejo quiera comer y comer y comer y crezca un porrón de kilos en pocas semanas. Podríamos poner por orden de menos a más los lácteos que son más fáciles de comer, ¿no? Desde la mantequilla a nata y después queso. Cuanto más comemos, más y más se incrementará la palatabilidad, ¿no? Más podemos comer. Y estando la mantequilla, ¿por qué la he puesto en el culo de la lista, ¿no? Pues porque es puramente grasa teniendo ese toque de hierba, lógicamente cuando es de una buena calidad. Pero claro, la nata tiene un poquito más de contenido de azúcares, haciendo que sea más fácil de tragar, teniendo también más sabor de leche. Y fijaros que todo lo que es combinación de dulce con salado ya es un hackeo inmediato de la palatabilidad que hace muchísimo más fácil que lo podamos engullir. Por esto siempre estoy haciendo hincapié en la importancia de mezclar el mínimo de alimentos posibles y sobre todo también de mezclar el mínimo de micronutrientes posibles. Si vas a comerte fruta, hazlo de una sentada, no hagas fruta con grasa de carne de no sé qué, no sé cuántos, ¿de acuerdo? No tendría sentido que nuestros ancestros cazaran y a la misma vez estuvieran comiendo fruta. O cazas o comes fruta que has cosechado de un árbol, ¿no? Que has comido de un árbol directamente. Lo que hace que la gente, y lo mismo con los lácteos, ¿no? Lo disfrute mucho porque esa combinación en algunos lácteos específicos, como la nata, en el que se combina más azúcares y la grasa a la vez, ¿no? Y entonces el queso, porque las comidas fermentadas tienden a tener ese sabor umami. Pero claro, el sabor fermentado que se desarrollan los quesos, especialmente los buenos, que los buenos son los que se dejan fermentar más tiempo y se genera muchísima más de esta vitamina K2 que tanto nos falta, añade más complejidad de sabor, haciendo que podamos comer de forma infinita estos fermentados, ¿no? Probad de tener varios kilos de queso, empezar a comer y a ver cuántos kilos podéis decir, ya tengo suficiente. Ya os digo que no es fácil parar. El cuerpo no recibe señales de que no tienes, de que ya has tenido suficiente. No hay esa señal o es casi mínima.
termina siendo una señal de estoy lleno físicamente, que no necesariamente de saciedad hormonal. Y algo que sucede con todos los lácteos, por lo que os decía, porque fue creado para que las crías de los mamíferos lo consuman sin parar. No hasta que las crías no puedan más, sino hasta que la madre no puede más. Es un experimento fácil de hacer porque, por suerte para nosotros, puedes encontrar quesos de muy alta calidad en los supermercados porque gracias al ser productos fermentados, que se pueden mantener precisamente en estanterías mucho más tiempo, subirles el precio y tenerlos ahí hasta que alguien los compra hace que sea más accesible para la mayoría. Así que es un win-win para nosotros porque se puede mantener ahí, crear precios más competitivos que no tengan que tirarlo, y para el negocio, ¿no? Porque no tienen precisamente que tirarlo. No a nivel económico digo que es accesible para nosotros, porque algunos de estos fermentados buenos realmente se pagan bien, pero a nivel de obtener buena calidad de fermentados, eso sí. O sea, que sea cual sea el tipo de dieta que sigamos, ya sea cetogénica, paleo, zero carb, carnívora, ¿no? Sería lo mismo, o incluso vegana, lo que sea, una de las cosas que se acostumbra a repetir es que hay que comer hasta estar lleno. Lo cual creo que puede provocar problemas, porque bueno, en un contexto ancestral tendría sentido, pero en un contexto moderno, básicamente porque en un contexto ancestral no puedes ir al supermercado a comprar ilimitadamente o abrir tu nevera y comer hasta reventar, ¿vale? En un contexto ancestral el alimento es el que es y punto. Cuando se termina y necesitas meterte unos cuantos sprints, sacrificarte por la tribu o al menos ponerte en un contexto de que casi te sacrificas en un entorno súper peligroso para obtener caza otra vez, ¿no? Pero en un contexto moderno, donde hackeamos la palatabilidad de los alimentos para que podamos comer mucho más y por lo tanto gastar más dinero en nuestra comida, puede convertirse en un problema grande. Alguien que consume 500 gramos de bistec y 6 huevos podrá comer más que alguien que solo está comiendo 500 gramos de bistec, porque solo con esta variación, con el hecho de no incluir los huevos, ya estás en un contexto más de base ancestral. En cambio, cuando incluyes estos huevos ya estás hackeando la palatabilidad. Si hicimos una lista, un ranking de los lácteos en base a su densidad nutricional, nos quedaría primero los lácteos crudos de pasto de fuentes locales, que estaría a la par con el tuétano, ¿no? De la médula ósea, y carne de animal de las mismas fuentes. Después tendríamos lácteos de pasto de supermercado o pasto, pero de un pasto de mala calidad o no tan buena calidad. Todo lo que, por cierto, para poner algún ejemplo, ¿vale? Cuando digo fuentes de pasto de lácteos que puedes encontrar en el supermercado, estoy haciendo referencia a quesos fermentados realmente buenos, que ya veréis en los ingredientes, que no ponen leche pasteurizada, sino que simplemente ponen leche cruda o simplemente leche, que acostumbra a ser leche cruda, pero a veces leche cruda, usar estas palabras da miedo a algunas personas, así que utilizan la palabra leche, como Parmigiano Reggiano, con el sello de calidad original hecho en Italia, ¿de acuerdo? Pensad que todo lo que venga de cadenas masivas, que tenga una buena etiqueta bien grande que dice que ha sido alimentado con pasto, es porque seguramente no es regenerativo. Por esto digo, pasto de mala calidad estaría en la segunda posición, porque no es un pasto, que hay muchísima variación de las plantas y todo esto, ¿vale? Al final de la lista, lógicamente, ya tenemos los lácteos comerciales, que si no os gusta el sabor, es precisamente por esto, porque no es natural. Lo que quiero hacer ver es que los lácteos crudos de pasto son increíblemente buenos para nosotros, si podemos tolerarlos, ¿vale? Desde una perspectiva puramente de micronutrientes. Algo a considerar si alguien no tiene buen acceso a grasas de pasto crudas o también otras fuentes animales de calidad para la vitamina K2, es sin duda considerar estos lácteos si te sientan bien, si no tienes acceso a estos órganos de pasto crudo, ¿vale? O mantequilla de la marca Kerrygold de Irlanda, que se vende en España perfectamente, que hay montones de supermercados que las venden. Especialmente hay que tener en cuenta con esto que, por ejemplo, esta marca específica ya fue denunciada de no ser de pasto, que decía que sí lo eran en las etiquetas, pero después había un entramado por ahí. Así que, lógicamente, siempre vale la pena invertir un poco de tiempo en encontrar fuentes locales o cercanas o tiendas online en las que puedas hacerte referencia para comprar esta buena calidad. Cuando lo encuentras en el supermercado siempre sospechan, ¿no? Pero de vez en cuando hay un 1% de buenos productos, como es ese queso fermentado de varios meses, Parmigiano Reggiano, con el sello de Italia y tal, que esto, si te sienta bien, ya os digo que fuente de vitamina K2 fermentado a tope, ¿vale?
La mayoría de, ya no solo lácteos, sino productos animales tienen cierta cantidad de calcio, pero la verdad es que es una cantidad que había sido el punto para venderos los calcios en primera instancia, en los lácteos. Digo, tiene un montón de calcio, hay que comer lácteos, pero ya os puedo decir que el punto del calcio hay que tocarle porque es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos ni una cuarta parte de lo anunciado por las instituciones públicas para tener huesos sanos. Creo que se anuncia 1 gramo de calcio, lo que es una maldita burrada. Hay bastante confusión y equivocaciones en entender el calcio en este sentido. Me refiero al calcio en sangre en comparación con el calcio de los huesos, porque cuando te haces un análisis de sangre solo están mirando el calcio en la sangre, obvio, que no es necesariamente indicativo de nada relevante. Y si estás dejando ir montones de calcio por sangre, y si se te está yendo a los huesos o se te está yendo de los huesos, lo que en realidad causa que el calcio se absorba en nuestros huesos es una hormona. La hormona calcidiol o calcifediol, ¿vale? Se llama de estas dos maneras, que es una hormona que activamos, atención aquí, con la vitamina D3, es decir, la vitamina del sol o de algunas comidas que también la tienen, comidas grasas animales. D3 solo la obtienes de estas comidas en poquitas cantidades, pero siempre será mejor del sol. Que, atención aquí, atención a la sinergia, que ahora lo entenderéis, porque la D3, la vitamina D3, para absorberse, venga del sol, venga de las grasas animales, requiere de vitamina A y K3 para que se metabolicen. Qué casualidad, ¿no? Las vitaminas que nos dan los lácteos, esta K2 y esta vitamina A, viene de combinarse, o sea, se absorbe, ayuda a absorber la vitamina D3, todas las liposolubles, porque no es exclusivamente de los lácteos, pero sí está ahí en abundancia, especialmente considerando que la mayoría de personas son deficientes en estas vitaminas. Por esto quiero alegar que es más importante que consumamos estas vitaminas liposolubles, la K2, la A, que no el calcio. Nadie tendrá deficiencia de calcio si está siguiendo una dieta básicamente ancestral con este tipo de comidas, ¿vale? Lo de recomendar 1 gramo de calcio al día por las instituciones públicas es una aberración. Y pensad que la vitamina D3 por parte de las mismas instituciones se recomienda 16 veces menos de lo que necesitamos. O sea, es el mundo al revés esto de las instituciones públicas. Porque lo mismo con el calcio, solo sirve para enmascarar temporalmente la deficiencia de estas otras vitaminas sinergísticas que necesitamos. Es decir, las instituciones no recomiendan un montón de calcio porque la recomendación de la vitamina del sol es mínima. En cambio, si puedes consumir muchísimo menos calcio si obtienes la vitamina del sol, porque entonces estás equilibrando y funcionan en sinergia. Si también te interesa explorar tu biopotencial físico y mental, entonces te encantarán los productos de biohacking de mi tienda. Usa el cupón de descuento que tienes en la descripción para hacerte con mis gafas antiluz azul, sal de manantial, utensilios de cocina antitóxicos o incluso el pack de contenido que nos han silenciado, donde puedes aprender la verdad sobre los pinchitos en el brazo. Un pack descensurado con 5 horas de entrevistas, un documento de más de 100 páginas de investigación artesanal y un protocolo detox de la basura que nos han inyectado. Cada compra contribuye a que este proyecto siga siendo independiente, sin depender de patrocinadores o narrativas oficiales que contaminen nuestro potencial biológico. Y si quieres que te avise por email cada vez que publique, recuerda suscribirte a mi newsletter gratuitamente también con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio del lado biopotencial de Pau Ninja.